gracia y paz para sus vidas. Sean bienvenidos a nuestro canal de YouTube, Escuela Teológica Bíblica del Profesor Fran Mendoza. Estudia la palabra de Dios de manera sistemática, sencilla y profunda. A la vez, el profesor Fran Mendoza del Perú estará impartiendo 2 cursos muy interesantes, los cuales son Hermenéutica, Exégesis y Fundamentos de la Doctrina Bíblica. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita de notificaciones para estar pendientes de todo nuestro contenido. Gracia y paz para sus vidas. Que la mano del Dios Todopoderoso sea con ustedes. Hoy sábado 9 de abril del 2022 vamos a aperturar esta serie, curso muy interesantísimo, imperdible, Descifrando el Apocalipsis. Bien, en mi Facebook como Fran Mendoza, hace 2 años atrás pude impartir estas lecciones prácticamente hasta el capítulo 22 de este hermoso y último libro juanino de la Biblia. Y también en nuestro Facebook, hace ya más o menos 7 años, di una serie pero escrita. Bien, y en esta ocasión tomé la firme determinación de poderles impartir la serie a través de nuestro canal de YouTube, Escuela de Teología. Bien, y permítame orar para comenzar esta lección introductoria. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu santo nombre. Bendícenos con tu palabra y para poder aprender más ampliamente, Señor, el libro del Apocalipsis. Oramos en tu nombre. Bendice a cada estudiante, alumno, alumna de este canal de YouTube. Nuestro canal, esta plataforma de enseñanza bíblica y teológica. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, ¿cuántos decimos? Amén y amén. Muy bien, ahí les muestro el primer esquema, tienen el primer gráfico, que se trata del texto original griego, cómo se escribió el texto original griego del capítulo 1 de Apocalipsis en el versículo 1, el texto de Apocalipsis 1:1. Bien, pero antes de poder leer este texto original griego, bien, que ahí lo he escrito a mano, siempre es habitual que usted va a poder apreciar mis esquemas, mis gráficos, cuadros conceptuales, semánticos, hechos a mano, para que usted pueda aprender de forma didáctica y anotarlo ahí en su cuaderno, escribirlo, guardarlo en una computadora, en una tablet, en un celular suyo. Bien, el Apocalipsis. ¿Cómo pudiéramos definir este libro fascinante, que ha sido objeto de libros cuantiosos, teólogos, pensadores, maestros, analistas bíblicos, apologetas, han tratado de descifrar, bien, ¿y por qué descifrar? Yo he escogido esta serie llamándole Descifrando el Apocalipsis, porque el Apocalipsis podría ser definido como un rompecabezas, bien, un rompecabezas escatológico. Escúchelo bien, un rompecabezas escatológico. ¿Por qué? Porque el rompecabezas requiere esfuerzo para poder ordenar cada pieza en su lugar. ¿Y por qué escatológico? Porque la óptica con la cual tenemos que estudiar y analizar este libro es con un pensamiento indudablemente futurista. La línea preterista, quiero que atienda bien a esto, la línea preterista o pretérito pasado considera y esgrime la idea, por cierto, errada, de que ya el Apocalipsis se cumplió más o menos en el primer siglo, que prácticamente todas las escenas juaninas del Apocalipsis se cumplieron. Entonces el preterismo no tiene fundamentación
ni argumentación bíblica. El enfoque, la óptica de un estudioso, de un cristiano que realmente desea aprender de la palabra, del Apocalipsis, es que tiene que masticarlo, asimilarlo futuristamente. Predicciones futuras, profecías futuras, que aún no tienen cumplimiento en el tiempo que estamos viviendo, mayormente. Bien. También pudiéramos conceptuar el Apocalipsis como un ajedrez, ¿no? Un ajedrez profético que lo maneja Dios, ¿no? El ajedrez profético. Bueno, en mi caso mío, cuando era más joven, solía jugar el ajedrez de forma más frecuente, asidua. Me fascinaba el jugar ajedrez, ¿no? Y en el ajedrez pues hay una lucha, una batalla entre dos bandos, las piezas blancas, las piezas negras, que están comandadas por el rey. Y eso nos habla de dos reinos, ¿no? El reino de las tinieblas versus el reino de la luz, el reino del Padre, el reino de la luz de Jesucristo, su Hijo amado, versus el reino de las tinieblas, el reino de Satanás. Entonces, el Apocalipsis lo maneja Dios porque también en sus páginas hallamos escenas de terror, de drama, también de gloria, escenas de batallas, ¿no? Por ejemplo, la batalla entre el arcángel Miguel y el dragón, en el capítulo 12. Pero a la postre, en esta contienda ajedrecística, profética, bien, que lo maneja Dios, Él es el soberano. Y a la postre es el Rey de Reyes, el Cordero, es el que está sentado en el trono, el Padre, quien obtiene la victoria, la senda victoria sobre toda hueste de maldad, sobre la maldición del pecado. Entonces, la culminación del Apocalipsis es, lógicamente, muy feliz, muy bienaventurado. Bien. ¿Qué más podemos encontrar como concepto del Apocalipsis, como un concepto preliminar, ¿no? Bien, vamos a leer entonces aquí la imagen, el texto original griego, tal como se escribió. Bien, lo tiene usted ahí en su pantalla. Leemos: quitar cubierta de Jesús ungido, cual dio a él el Dios, mostrar a los esclavos de él, cuales está siendo necesario llegar a ser en rapidez, y mostró con señales, habiendo enviado emisario, como a través de el mensajero, de él a el esclavo, de él a Juan. Interesante el concepto juanino y la definición. Aquí encontramos en este versículo 1 la definición del Apocalipsis. Bien, dice quitar cubierta de Jesús. Ahora vamos a leer de la Reina Valera 1960, la traducción, que es la Biblia estándar que usamos como creyentes, como iglesia cristiana. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos o esclavos en el original las cosas que deben suceder pronto. Suceder pronto, ahí en el griego original es en rapidez. En rapidez habla de cercanía, suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel o su mensajero, ángelos, mensajero, ángelos en el griego, mensajero, o digamos el ángel, a su siervo Juan, bien, a su esclavo Juan. Entonces, la definición de Apocalipsis, la palabra o el vocablo griego para Apocalipsis es quitar la cubierta. La palabra Apocalipsis es un vocablo griego, Apocalipsis. Significa literalmente quitar la cubierta. Bien, ahora vamos a observar el segundo gráfico. Veamos el segundo gráfico o esquema que les he preparado, donde tenemos el proceso de la comunicación del Apocalipsis. Bien, ahí vemos el proceso de la comunicación del Apocalipsis en este versículo 1 del capítulo 1 del libro. Tenemos ahí
4 círculos amarillos, bien, lo puede usted apreciar. Ahí la palabra arriba en el medio, Apocalipsis, eh, un término griego. Tenemos ahí el vocablo original, tal como se escribió en el griego, y el significado quitar el velo, ¿no? Quitar la cubierta o revelación. Revelación. Apocalipsis significa revelación, entonces destapar el velo, quitar una cubierta que ocultaba algo. Bien. Por ejemplo, cuando usted descorre el velo de algo o una cortina, ¿no? Eh, por ejemplo, vamos a trasladarnos de forma imaginaria a un escenario de teatro, ¿no? Donde se cierra el telón, está cerrado el telón, perdón, y luego se abre el telón, o sea, es decir, se descorre el velo, ¿no? Y aparece ya la escena, los actores empiezan a actuar, y ese es el Apocalipsis, es quitar el velo, descubrir algo, revelación. Bien, tenemos, dice, vamos a leer nuevamente, la revelación de Jesucristo, que es la definición escritural del Apocalipsis, que Dios le dio. Tenemos ahí en nuestro gráfico el emisor. ¿Quién es el emisor? Es obviamente Dios, el Padre, ¿no? El Padre, la persona divina. Él fue el emisor. Seguimos leyendo ahí. Dice, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Pero dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Entonces, el emisor le dio al Hijo, al Señor Jesucristo, la revelación, el Apocalipsis, que es la revelación de Jesucristo. Este libro, conformado por 22 capítulos, el Apocalipsis, es el código escrito, bien, el código escrito o el libro. Tenemos ahí, mirando el segundo círculo, amarillo, la revelación de Jesucristo, el código que transmitió pues a Juan, el código escrito, es decir, el libro, ¿no? Jesucristo es el Hijo, la persona divina, el emisor, el Padre. Luego dice, y la envió, o perdón, la declaró, enviándola por medio de su ángel. Ángelos es en griego, ángel. Ángelos significa mensajero. Veamos ahí el tercer círculo. Su ángel. Bien, ¿quién fue este ángel? Es el canal intermediario. Anótelo. El canal intermediario. Es decir, este ángel fue una criatura angelical o angélica que es anónima porque se desconoce su nombre. No se sabe quién fue este canal intermediario, este mediador. Bien, tenemos ahí el emisor Dios, el Padre, el código escrito del libro, que es la revelación de Jesucristo al Hijo, y el canal intermediario, que es el ángel anónimo, una criatura angélica. Y luego dice, por medio de su ángel, a su siervo Juan. Su siervo Juan. ¿Quién fue Juan? Fue el gran apóstol Juan, el discípulo amado de Jesús, quien estaba recostado muchas veces en el hombro de Jesús, ¿no? Aquel que escribió el Evangelio de Juan, aquel que escribió Primera de Juan, Segunda de Juan y Tercera de Juan, bien, y aquel que escribió este hermoso, denso océano de imágenes reveladoras, de escenas portentosas, celestiales, proféticas, escatológicas, que es la revelación juanina, la revelación total, el apóstol Juan. El apóstol Juan viene a ser entonces el receptor, bien, ahí en el cuarto círculo, el receptor, que fue la persona humana. Tenemos entonces, resumiendo o repasando, número 1, el emisor, Dios el Padre. Número 2, la revelación de Jesucristo, el Hijo, que fue el código escrito del libro. Número 3, el ángel, que fue el canal intermediario o el intermediario o el medio, una criatura angelical. Y en cuarto lugar, el apóstol Juan, que fue el receptor. Juan fue el receptor o la persona humana que recepcionó esta revelación o este descorrer el velo del Apocalipsis. Bien, hasta aquí usted ha entendido de forma perfecta, ¿cierto? Amén, ¿estamos de acuerdo? Bien,
La paternidad del Apocalipsis lo tiene indudablemente el apóstol Juan. Por consenso unánime se ha sostenido de que el apóstol Juan fue el que escribió este libro. La paternidad la tiene Juan. Y la fecha de escritura, la fecha de redacción del Apocalipsis data entre los años 95 al 96 después de Cristo. Bien, año 95 al 96 después de Cristo. Ahora quiero que observen el siguiente gráfico. El siguiente gráfico, que es el último esquema que les he preparado. Es un esquema de llave. Bien, el siguiente gráfico. Tenemos ahí preguntas de estudio. Bien, preguntas de estudio. Vamos a leer los versículos 2 al 7, ¿de acuerdo? Del capítulo 1 del Apocalipsis. Bien, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Dios, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Muy bien. Hemos hecho una lectura de esos versículos, y en nuestro gráfico ahí tenemos la primera pregunta. Bien, ¿quiénes son los bienaventurados? A ver, ahí está la respuesta, ¿no? ¿Quiénes son los bienaventurados? Versículo 13. Bienaventurados los que leen, o el que lee, y los que guardan, o los que oyen, las palabras de esa profecía y guardan las cosas en ellas escritas. ¿Quiénes son los bienaventurados? Son los lectores obedientes. Anote, los lectores obedientes, porque dice el texto, el que lee, el lector, y los que oyen, ¿no? Por supuesto que un lector también puede oír cuando escucha un audio, un video, una enseñanza. Dice, y guarda las cosas. Esto habla de obediencia, ¿no? Entonces, los lectores obedientes, la iglesia de Jesucristo que somos nosotros, esta humanidad piadosa, son los bienaventurados. La palabra bienaventurado, apunte, es la traducción del término griego Makarios. Makarios es el término griego. M-A-K-A-R-I-O-S. Se lo deletreo. M-A-K-A-R-I-O-S. Makarios. Makarios viene de Mac. M-A-K. M-A-K. Mac, que significa grande, largo. Entonces, una persona bienaventurada, Makarios, es inmensamente dichosa o inmensamente feliz. Bienaventurado es toda persona que es inmensamente dichosa o feliz. No sencillamente feliz, sino inmensamente dichosa, largamente o grandemente feliz. Pregunta 2. ¿Quiénes son los destinatarios? A ver, ¿quiénes son los destinatarios? Versículo 4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir. A las 7 iglesias. Los destinatarios originales de este libro monumental, Apocalipsis, fueron los ciudadanos pertenecientes a las 7 iglesias del Asia Menor. Las 7 iglesias que están ahí mencionadas también. Bien, después vamos a
en el versículo 11, leemos: y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Entonces son las 7 iglesias del Asia Menor. Pregunta 3. ¿Quién es el que es y que era y que ha de venir? Interesante. Versículo 4. Juan a las 7 iglesias dice: y de los 7 espíritus que están delante de su trono, dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz del que es y que era y que ha de venir. ¿Quién es el que ha de venir? Versículo 7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. ¿Quién viene por segunda vez? La parusía del Mesías, el retorno, la segunda venida gloriosa de Jesús. ¿Quién es el que es? Jesucristo. ¿Quién es el que era? Jesucristo, que estaba a la derecha del Padre, era el Verbo, el Logos, y que ha de venir un día. ¿Quién va a venir? El Señor Jesucristo. Pregunta 4. ¿Quiénes verán al que viene con las nubes? ¿Quiénes lo verán? Versículo 7. Dice: he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron. Todo ojo le verá. ¿Quiénes verán entonces al que vendrá por segunda vez? Al Mesías, a Yeshua, a Jesús, el Señor, el Cristo. Todo ojo le verá, toda la humanidad que estará presente en esa generación, en aquella generación futura, apocalíptica, que va a contemplar el retorno en gloria del Señor Jesucristo a la tierra. Y finalmente la quinta pregunta: ¿será secreta? ¿Será secreta acaso la venida en gloria del Señor Jesucristo o plenamente visible? ¿Será secreta o plenamente visible? Ahí en el versículo 7 está la respuesta. He aquí, viene con las nubes y todo ojo le verá. Todo ojo le verá. Esto derrumba la idea errada de una venida secreta oculta, de un rapto secreto. Eso es falso. La venida del Hijo del Hombre será plenamente visible. También anote, puede leer usted Mateo 24, versículo 30. Qué interesante, ¿le pareció esta clase? Amén. Bien, entonces aquí culminamos esta primera lección de nuestro curso Descifrando el Apocalipsis, y el próximo día sábado, vale decir, ya Semana Santa, el sábado 16, Dios mediante, de este mes de abril, vamos a proseguir con la segunda lección. Bien, mientras tanto ustedes pueden seguir estudiando. Tenemos un programa en nuestro canal de YouTube, Escuela de Teología. Pueden seguir estudiando la Biblia. Los días lunes, miércoles y viernes estamos impartiendo la serie Fundamentos de la Doctrina Bíblica. Bien, y los días martes y jueves estamos impartiendo el curso de hermenéutica. Bien, el día de mañana domingo vamos también a compartir un estudio interesantísimo de la palabra de Dios. Una gran pregunta que nos hicieron y que vamos a resolver a la luz de toda la Biblia, la palabra inerrante de Dios. Bendiciones, que la gracia y la paz de Jesús gobierne sus vidas, y conmigo será hasta la próxima, hasta mañana y todos estos días que estamos preparando las lecciones con mucho esmero y amor. Y suscríbase al canal de YouTube, suscríbase ahí, tal como se escuchó el audio introductorio. Suscríbase, dele like a este video, compártalo, y por supuesto repase la lección.